Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony y hoy quiero traer un mensaje a los católicos. Hoy quiero poner algunos dogmas a la luz de las Escrituras. Este tema se va a titular El catolicismo a la luz de las Escrituras. Porque este tema me interesa porque yo era católico. La última vez que fui a la iglesia católica fue hace 2 años. Y desde chiquito me bauticé, pasé la primera comunión, o sea, comí el pan. No le va a hablar a alguien que no sepa de la iglesia católica, sino a alguien que sabe de sus dogmas, sabe de sus fiestas. Y no tan solo sabe, sino que ha vivido, ha experimentado, se ha congregado, ha ido a grupos de jóvenes, ha asistido frecuentemente. Y es que desde pequeño, cuando me fueron en el catecismo, me fueron enseñando sus fiestas, sus dogmas, yo veía algunas cosas porque yo leía las escrituras ya desde pequeño, leía de vez en cuando, y veía que habían contradicciones entre los dogmas y la palabra de Dios. O sea, supuestamente la palabra de Dios tiene que ir sobre encima de todo. O sea, esa es la constitución, se podría decir. Es como una constitución para las iglesias cristianas. Por lo tanto, toda cosa se tiene que someter a las escrituras. Y quiero empezar hablando de la Eucaristía. La Eucaristía, para los que no saben, es llamado así el pan que es considerado el sacrificio de Cristo. O sea, ese vendría siendo el cuerpo de Cristo, ese pancito que te entregan y tú te lo comes. Y quiero leer los dogmas y, y verlos a la luz de las Escrituras, o sea, ver versículos. O sea, es como decir, ¿qué dice Dios respecto a estos dogmas? ¿Qué dice Dios respecto a esto? Y son dogmas que yo pondré en la bibliografía para que ustedes puedan ver de qué libros son sacados. Son libros que son canones. Se llama el libro Canones y Decretos del Concilio de Trento. Porque los dogmas católicos no cambian. O sea, porque los católicos han tenido varios concilios en los que ha puesto dogmas y han ido renovando, pero prácticamente no cambian los dogmas, sino que son los mismos. Y por ejemplo dice, hablando de la Eucaristía, voy a empezar a hablar de la Eucaristía. Si alguien niega que en el sacramento de la Santísima Eucaristía están presentes verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y consecuentemente Cristo mismo, sino que dice que es solo un símbolo, figura o fuerza, sea anatema. Si alguien niega en el venerable sacramento de la Eucaristía el Cristo integral, está contenido bajo cada forma y bajo cada parte de forma cuando se divide, sea anatema. O sea, cuando el pan se divide y se entrega a cada persona, él está diciendo, si ahí no se contiene Cristo, si alguien dice que ese no es Cristo, dice, sea anatema. Anatema es maldito, es sacrificio a los demonios. Si alguien dice en el santo sacramento de la Eucaristía, Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, no ha de ser adorado con culto de latría, también externamente manifestado, y que consecuentemente no ha de ser venerado en festividad solemne extraordinaria, ni ha de ser cargado solemnemente en procesión según los laudables y universales ritos y costumbres de la Santa Iglesia, ni ha de ser exhibido públicamente ante el pueblo para que lo adoren y para que por lo tanto los adoradores son idólatras, sea anatema. Entonces,
¿qué dice las Escrituras respecto a esto? Dice, los dogmas dicen que el pan contiene toda la divinidad de Cristo. Dice que en cada parte que se parte el pan está Cristo manifestado, es el cuerpo. Y que si no ponen el pan, que si no ponen en la Eucaristía para que lo adoren, si alguien dice que eso es idolatría, sea maldito, sea maldición. Ellos están diciendo, si decimos que no a alguna de esas cosas, sea maldito aquel que lo niegue. Eso es lo que tratan de decir. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Yo puse Éxodo, capítulo 20, 4 y 6. Yo quiero que tengan claro que la palabra dice que Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, pero también dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, la palabra de Dios no es cambiante, la palabra de Dios es una. Si Dios dijo eso, eso es. No es cambiante, no es de doble ánimo. Entonces dice en Éxodo capítulo 20, del 4 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es importante. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No está diciendo mandamientos de hombres. Está diciendo mis mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos del Señor? En las Escrituras. Ahí dice, no se puede adorar. O sea, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté abajo, arriba ni abajo, ni en la tierra. No te harás imagen de nada. Al Señor tu Dios solamente adorarás. ¿Y qué dice Jesús? Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, Dios es espíritu, dice Jesús. Y Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, no puede ser que encapsulemos a Dios en un pan o en una imagen. Por eso dice Dios que no hagamos imagen ni semejanza. O sea, por eso es que los judíos, si tú chequeas en el arte judío, los judíos no tienen pintura de nada. De nada tienen pintura, ni de ángeles. Porque por este mandamiento, porque ellos lo respetaron, ellos obedecieron. Y ellos entendieron que este es un mandamiento del Señor. No nos hagamos imagen del Señor. El Señor nos encapsula en un pan. También dice en Romanos capítulo 1, del 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ahí Pablo está hablando de que en Roma, los romanos estaban poniendo a Dios como criatura, estaban encapsulando a Dios en una imagen, dando culto a la criatura antes que al Creador. Y, o sea, no sé si ven la conexión, porque
la Iglesia Católica viene de Roma. Y este versículo, este libro es de Romanos. O sea, tal vez haya una coinonía, una conexión en eso, de lo que Pablo estaba hablando. Y el segundo tema es la Eucaristía como sacrificio por nuestros pecados. La Iglesia Católica considera la Eucaristía, o sea, en cada Eucaristía, que es el pan del sacrificio de Jesús, es el cuerpo de Jesús según ellos, es un sacrificio por tus pecados. O sea, Jesús murió por nuestros pecados, pero ellos en cada pan, ellos manifiestan ese sacrificio. Dígase que cada domingo sacrifican a Jesús. Cada domingo Jesús muere por nuestros pecados, en otras palabras. Vamos a ver qué dicen los dogmas. Si alguien dice en la misa, no se ofrece un verdadero y real sacrificio a Dios, o que ofrecerle no es más que darnos a Cristo para que lo comamos, sea anatema. O sea, ahí lo dice bien claro. Un verdadero y real sacrificio a Dios, que es Cristo. Si alguien dice, el sacrificio de la misa, no es más que sacrificio de alabanza y acción de gracias, que es una simple conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero que no es propiciatoria para obtener o reobtener su favor o para apaciguarlo, o que beneficia solo al que lo recibe, que no debe ofrecerse por los vivos y por los muertos, por los pecados, castigos y satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. O sea, ahí están diciendo que si no consideramos ese sacrificio de la Eucaristía como un sacrificio verdadero a Dios, sea maldito aquel que dice que no, aquel que lo niega. También dice que si el sacrificio de la misa, el pan o el sacrificio de la alabanza, solo es una conmemoración, que una conmemoración, o sea, un recordatorio del pan. O sea, si alguien dice eso, sea anatema también. Ellos dicen que ese sacrificio del pan es para obtener favor de Dios por los pecados de los vivos y de los muertos también. O sea, ellos también interceden por los muertos, no solamente por los vivos. Pero veamos qué dice las Escrituras. En Hebreos capítulo 9, del versículo 24 al 28, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró Cristo en el santuario terrenal, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se ofreció una vez. Pablo lo dice claro, no para ofrecerse muchas veces. Entró Cristo en el santuario, no para ofrecerse muchas veces, sino a sí mismo una vez y para siempre por todos los pecados. O sea, el sacrificio de Jesús, una vez consumado, bastó para todos los pecados del mundo. O sea, que no se sacrifica a Jesús cada domingo, no, o sea, en la palabra eso no cabe, porque con un solo sacrificio bastó para todo el mundo.
Y seguimos leyendo en el versículo 28. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en Hebreos capítulo 10, del 12 al 31, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade también: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y nunca más me acordaré de los pecados. O sea, si Dios no se acuerda de los pecados, es porque los borró. Es porque ya no se necesita más sacrificio. Ya ese sacrificio de Jesús bastó para todo el mundo. Porque se sacrificó al mismo Señor, al mismo Dios. Se sacrificó en esa cruz. Y la sangre de ese justo, porque fue el único que no pecó, por eso era justo, bastó para los pecados de todo el mundo y fue crucificado injustamente para colmo. Otro de los dogmas de la Iglesia Católica dicen que los muertos interceden por los vivos. Leamos que dice: si alguien dice que es un engaño celebrar misas en honor de los santos para obtener su intercesión ante Dios, como lo intenta la Iglesia Católica, sea anatema, sea maldito, sea maldición. Ya aunque la Iglesia ha acostumbrado a celebrar a veces ciertas misas en honor y memoria de los santos, no enseña que es a ellos a quien el sacrificio es ofrecido, sino solo a Dios, que los coronó. Por tanto, el sacerdote no dice: a ti, Pedro o Pablo, ofrezco sacrificio, sino que, dando gracias a Dios por sus victorias, implora su favor, el favor de los santos, en dignarse a interceder por nosotros en el cielo, cuya memoria celebramos en la tierra. O sea, ellos dicen que los muertos interceden por los vivos, que ellos hacen misas en honor a ellos para lograr su intercesión ante Dios, que el sacrificio que es hecho en la misa no es un sacrificio dedicado a ellos, sino a Dios. O sea, ese sacrificio es a Dios que se hace, pero se hace en memoria de ellos, honrándolo a ellos para que ellos intercedan ante Dios, porque ellos están en el cielo, en el trono, según ellos. O sea, cerca del trono de Dios. Veamos qué dice las Escrituras, veamos qué dice varios versículos. Dice en 1 Timoteo, capítulo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, el único que puede interceder ante ti es Jesús. O sea, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. O sea, en el cielo no puede haber otro mediador. No puede haber alguien que sea un mediador
para interceder ante Dios, el cual se dio a sí mismo, o sea, el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En Hechos capítulo 4, de versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, lo que quiero decir es que nuestro único mediador es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, no hay otro en el cielo que interceda, que pueda ser mediador. No hay otro. No hay otro. Y no hay ningún versículo bíblico que diga que haya personas para interceder en el cielo. No sé de dónde hayan sacado esa doctrina, ese dogma de la iglesia. Y con este continuamos al siguiente, o sea, se complementa, que dice el siguiente dogma, María, Madre de Dios. Porque es que también ponen a María a interceder por los hombres, a interceder por los hijos de Dios, poniéndola a ella como madre de los hijos de Dios. O sea, según la Iglesia Católica, María es mi madre. Porque yo, como soy hijo de Dios, también tengo que ser hijo de María. O sea, y hay personas que incluso ponen a María sobre a Dios. Ponen a María por encima de Dios, tanto que ni siquiera le oran a Dios, ni siquiera a Jesús le oran, sino que solo hacen la oración de la Virgen María y ponen a un lado a Dios. Bueno, veamos qué dice. Esta maternidad de María en el orden de la gracia comenzó en el consentimiento que otorgó en fe en la anunciación y que mantuvo sin vacilación junto a la cruz. Esta maternidad durará sin interrupción hasta la eterna realización de todos los elegidos, porque al ser tomada al cielo, no dejó a un lado su papel salvífico, sino que sus múltiples actos de intercesión continúan para obtener a favor nuestro dones de salvación eterna. Que todo el cuerpo de los fieles vierta perseverantemente oración a la Madre de Dios, María, y Madre de los hombres. O sea, para colmo que la ponen como Madre de Dios, la ponen como Madre de todos los hombres. Como que salimos de ella. O sea, veamos qué dice las Escrituras. No quiero hablar mucho. Quiero que las Escrituras respondan. Dice en Lucas capítulo 1, del 35 al 38, dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Nada hay imposible para quién? Para Dios, ok. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Aquí hay dos cosas que resaltar. Primeramente, Dios puso a Juan en la parienta de María. O sea, no fue que la Virgen María concibió a Juan, sino que Dios mismo puso a Juan. O sea, como dicen que ella es la madre de todos los hombres. Dice, la madre de la Virgen María, dicen que la Virgen María es madre de ella también, madre de su madre. No sé si me lo doy a entender. También dice, cuando ella responde, he aquí la sierva del Señor. Sierva es un sinónimo de esclavo. No fuimos llamados a sobreexaltarnos sobre Dios, sino a ser siervos, a ser sus siervos, a ser esclavos de Dios. Y ella da un ejemplo de que ella es una esclava del Señor, de que ella se somete a su voluntad como hija de Dios, pero no como madre de Él. No sé si me doy a entender. O sea, María es un ser humano común y corriente, es una hermana en Cristo que también murió, porque dice la palabra, está establecido que todo hombre muera y luego el juicio. Todo hombre muera y luego el juicio. Pablo lo dice. O sea, ella murió conforme a la palabra. Ella murió y está esperando el juicio ahora mismo para ella también, porque Jesús vino al salvar a todos los hombres. Entonces dice en Lucas capítulo 11, del 27 al 28, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, él dice, bienaventurado, una dice, salta de la multitud, bienaventurados los senos que te dieron y los que mamaste. Él dice, no, antes bien, o sea, antes que eso, espérate. Bienaventurados los que guardan mi palabra y la efectúan. O sea, él pone a un lado a su madre, espérate, ella bienaventurada sí, pero antes primero, los que guardan la palabra y la efectúan. Palabras de Jesús, no palabras mías. Juan capítulo 2, del 2 al 5 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, aquí Jesús le dice, ni siquiera se refiere a ella como madre. Ella dice, mujer, o sea, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero María también dice palabras claves. Hagan todo lo que Él les dice. Lo que Jesús dijo. No nos sometemos a la palabra de Jesús. Jesús en ningún momento hizo alusión a su madre para exaltarla sobre los cielos, para decir que ella es esposa de Dios. Por favor. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? Muchos ponen en Apocalipsis 12 que la mujer que se vestía de lino fino y tenía la corona de 12 puntas, que esa era María, pero no entienden que Dios habla en parábolas, que Jesús habla en parábolas, que Él al pueblo de Israel antiguo se refería como una mujer. Voy a poner el versículo aquí arriba, y que ahí está haciendo alusión a la iglesia, a la esposa del Señor. Esa es la alusión de la que es la verdadera interpretación de esa parábola. Porque dice, en parábola, Jesús mismo dijo, en parábola les hablo a ellos para que vean, no vean, y
y oyendo no oigan. O sea, para que viendo no entiendan, no puedan entender las escrituras. Pero ustedes os es dado los misterios del reino. ¿A quiénes son ustedes? A sus discípulos él se refería. También dice en Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esto se complementa con intercesión de los muertos, porque María también está muerta. Por lo tanto, ahí pregunta, ¿no consultará el pueblo de Dios, el pueblo a su Dios? ¿Consultará el pueblo a los muertos por los vivos? O sea, vamos a preguntar a los muertos en vez de a Dios. O sea, estamos poniendo a Dios, a los muertos por encima de Dios también. ¿No es Dios todopoderoso, el alfa y el omega? ¿No es omnisciente, no es omnipresente que está en todos lados? O sea, ¿por qué limitamos el poder de Dios? ¿Por qué encapsulamos a Dios? Le pregunto al cristiano que me oye, al pueblo católico que me oiga, ¿por qué encapsulamos a Dios? ¿Por qué no leemos su palabra? ¿Por qué no leemos su palabra y nos conformamos a ella? A ella. En vez de estar viendo los dogmas, primeramente hay que escudriñar la palabra de Dios, porque a través de su palabra es que lo conocemos. Eso es lo importante. Esa es la meta, conocer a Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al Señor Jesús. Esta es la vida eterna, dice Jesús, conocer a Dios y a Jesús. Porque es que no se puede conocer a Dios si no se conoce a Jesús, porque Jesús te revela a Dios, te revela que Él mismo es el Padre. Él mismo es Dios. Por lo tanto, con esa verdad nos conformamos, nos complementamos en todo. No necesitamos a más nadie, sino solamente a Él. Y nada, hermanos, espero que le haya sido de edificación. Estos son 4 dogmas que están presentes en la Iglesia Católica y que a la luz de las Escrituras se contradicen, ni se complementan, ni encajan, no encajan, no pueden encajar. Y son tradiciones que lo que te llevan al culto de los ídolos, te llevan al culto de demonios, porque no están establecidos por Dios, sino que es una forma del enemigo para poder encubrir eso que es culto a los ídolos, a los demonios. Que eso te contamina tu espíritu, contamina tu santidad, contamina tu caminar en el Señor. Si genuinamente lo buscas, si genuinamente buscas al verdadero Dios. Y nada, espero que le haya sido de edificación. Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bendiciones.